Mi hermana dijo que yo no era capaz de vivir sola. No respondí. Solo dejé de pagar su casa. Tengo 31 años, soy soltera y trabajo a tiempo completo como controladora financiera en una empresa de logística mediana en la zona metropolitana de Ciudad de México. Hace 2 meses me hice una cirugía laparoscópica para tratar una condición en los ovarios que venía arrastrando desde hace años. No era nada que pusiera mi vida en riesgo, pero sí dolía, y el procedimiento requería un tiempo de recuperación física y mental. Planeé todo con antelación, como siempre hago. Congelé comida, dejé mi depa impecable, hice listas. Incluso organicé mi licencia médica para tener 2 semanas enteras de descanso, sin preocuparme por el trabajo. Y entonces Denise se ofreció. Mi hermana mayor, Denise, tiene 34. Tiene 2 hijos pequeños. Un Golden Retriever que suelta pelo como si fuera un deporte y un marido, Bruno, que trabaja largas jornadas en la construcción. Nunca fuimos muy cercanas. No peleamos, pero tampoco conectamos. Su oferta vino de la nada. Dijo que debía recuperarme en su casa, que sería más acogedor y que tendría a la familia cerca para ayudar. Dudé. Ella dijo que estaba exagerando. Al final, acepté. La primera noche en casa de Denise me di cuenta de cuánto me había equivocado. El cuarto de huéspedes tenía papel de regalo viejo metido debajo de la cama, ropa de otra temporada colgada en el closet y juguetes tirados detrás de la puerta. Las sábanas olían ligeramente a perro. Intenté mantenerme agradecida. Denise me trajo una sopa enlatada y dijo que estaba demasiado cansada para cocinar algo mejor. El perro ladró la mitad de la noche. Sus hijos se peleaban por usar la tablet. Me había sacado los medicamentos de la maleta y ya quería regresar a casa. Al segundo día empezaron los comentarios. Debe ser lindo dormir todo el día mientras el resto trabajamos. Miren a la princesa mimada. ¿Estás segura de que esa cirugía era realmente necesaria? Ignoré. Intenté concentrarme en descansar, pero continuó. Si pedía un cuarto tranquilo para acostarme, ponía los ojos en blanco. Si recordaba que no podía cargar peso, murmuraba algo como, yo lavaba ropa a mano después de parir. Incluso la escuché burlarse de mi recuperación con Bruno cuando pensaba que no oía desde el pasillo. Entonces vino el momento clave. Dormía en el sofá. Una tarde, aún con dolor y medio ida por los medicamentos, me desperté con el hijo menor de Denise, un niño de 4 años con un camioncito de bomberos, trepando sobre mi barriga. La presión me hizo gemir. Intenté incorporarme, pero el dolor me paralizó. Denise estaba en la cocina, tomando café, solo mirando. Cuando le pedí que no dejara que los niños brincaran sobre mí, se encogió de hombros. Tal vez no deberías vivir sola si no puedes ni aguantar que un niño se te suba encima. Denise siempre dio a entender que yo era demasiado independiente para mi propio bien, pero fue la primera vez que lo dijo así, de frente. Esa frase me ardió. No hablaba solo de la recuperación. Hablaba de cómo vivo, de no ser madre, de no necesitar ayuda, de no necesitarla a ella. Me veía como débil, rota, o simplemente menos que ella. Esa noche, hice mis maletas y dije que tenía una emergencia en el trabajo. Ni levantó la vista del celular, ni un abrazo, ni adiós de los niños. Me subí al coche, conduje a casa y lloré por primera vez en años, no de dolor, sino de pura humillación. Y aquí es donde se complica todo. Denise no sabe que, desde hace 1 año y medio, soy yo quien paga el resto de la hipoteca de su casa cada mes. Nuestro abuelo dejó un fideicomiso antes de morir. Era para ayudar a Denise y a sus hijos, y yo soy la responsable. La condición era que podía suspender los pagos si consideraba que el dinero se usaba mal, o que Denise no actuaba de buena fe. Nunca preguntó de dónde venía el dinero. Pensaba que el fideicomiso hacía los depósitos directamente, pero no. El dinero pasa por una cuenta intermedia que yo controlo. Ella creía que era automático, pero no lo era. Siempre justifiqué los pagos porque los niños merecían un hogar estable. Pero después de lo que pasó, empecé a pensar bien en las palabras del testamento. El apoyo puede suspenderse a criterio del responsable si hay manipulación, engaño o irresponsabilidad persistente. Abrí una carpeta privada en mi laptop. Empecé a documentar todo. Los comentarios, el desprecio, las risitas, la forma en que se burlaba de mi salud como si fuera un chiste. Revisé las finanzas, los gastos innecesarios, pagos de tarjetas atrasados, transferencias frecuentes a un negocio paralelo que nunca declaró al fideicomiso. No es venganza. Se trata de límites. Y esta vez voy a imponer los míos. Porque si cree que soy inútil, entonces que vea cómo es la vida cuando quien ella llama incapaz deja de pagar la cuenta. De vuelta en mi depa, no le conté a nadie lo que dijo Denise. Pero no podía sacármelo de la cabeza. Esa palabra, incapaz, se quedó ahí, atravesada.
Entonces abrí el laptop y entré a la cuenta del fideicomiso. Nunca imaginé que la palabra incapaz pudiera resonar tanto tiempo en mi cabeza. Desde que la escuché salir de los labios de mi hermana Denise, no ha dejado de martillar mi mente. Esa noche, al regresar a mi piso en Madrid, sentí una mezcla de alivio y humillación. Había pasado 2 semanas en su casa, recuperándome de una cirugía laparoscópica para tratar una condición ovárica que me aquejaba desde hacía años. Pensé que su ofrecimiento de cuidarme era un gesto de acercamiento, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocada. Denise, con sus 2 hijos pequeños, su Golden Retriever que dejaba pelos por todas partes, y su marido Bruno, que trabajaba largas jornadas en la construcción, no tenía tiempo ni paciencia para mí. Desde el primer día me sentí como una carga. Los comentarios sarcásticos, las miradas de desaprobación y la falta de empatía fueron constantes, pero fue esa palabra, incapaz, la que me hizo tomar una decisión. Lo que Denise no sabía era que, desde hacía 1 año y medio, yo era quien pagaba la hipoteca de su casa. Nuestro abuelo había dejado un fondo fiduciario para ayudarla a ella y a sus hijos, con la condición de que yo, como responsable, podía suspender los pagos si consideraba que el dinero estaba siendo mal utilizado o que Denise no actuaba de buena fe. Ella nunca preguntó de dónde venía el dinero. Asumió que el fondo hacía los depósitos directamente, pero no era así. Esa noche, al llegar a mi piso, abrí mi portátil y accedí a la cuenta del fondo. Suspendí los pagos de inmediato. No lo hice por venganza, sino por respeto a mí misma. Si ella pensaba que yo era incapaz, entonces que viera cómo era la vida sin mi ayuda. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Por un lado, sentía una liberación al haber tomado el control de la situación. Por otro, una tristeza profunda por la ruptura definitiva con mi hermana, pero sabía que era lo correcto. Una semana después, recibí una llamada de Denise. ¿Qué demonios está pasando, Clara?, gritó al teléfono. El banco me ha informado que la hipoteca no se ha pagado este mes. Respiré hondo antes de responder. He suspendido los pagos, Denise. Consideré que ya no era apropiado seguir ayudándote. Helen Ritkonen, iWeb oficial Ployers 3. El país, Ployers 3, cadena, ser Ployers 3. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Cómo te atreves?, espetó. Eres una egoísta. No voy a seguir discutiendo contigo, dije con calma. Si necesitas ayuda, te sugiero que busques otras opciones. Colgué el teléfono y me senté en el sofá, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que esta decisión traería consecuencias, pero estaba preparada para enfrentarlas. Al día siguiente, recibí un correo electrónico del abogado del fondo fiduciario. Me informaba que Denise había intentado acceder a los fondos directamente, pero que, al no ser la responsable, no tenía autorización. También mencionaba que había detectado movimientos sospechosos en las cuentas de Denise, como transferencias a una empresa no registrada y pagos atrasados en tarjetas de crédito. Decidí investigar más a fondo. Revisé los extractos bancarios y encontré que Denise había estado utilizando el dinero del fondo para gastos personales y para financiar un negocio que no había declarado. Esto era una violación directa de las condiciones establecidas por nuestro abuelo. Con esta información, me reuní con el abogado y le presenté las pruebas. Él me aseguró que tenía todo el derecho de suspender los pagos y que, si lo deseaba, podía iniciar un proceso legal para recuperar parte del dinero. Le dije que por el momento, solo quería asegurarme de que los fondos se utilizaran correctamente y que Denise entendiera las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras cenaba sola en mi piso, recibí un mensaje de texto de Denise. No sé cómo pudiste hacerme esto. Pensé que éramos familia. Leí el mensaje varias veces antes de responder. La familia no se trata de aprovecharse de los demás. Apagué el teléfono y me fui a dormir, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, mientras caminaba por el parque, me encontré con Leticia, una antigua amiga de la universidad. Nos saludamos y comenzamos a hablar. Le conté lo que había pasado con Denise, y ella me escuchó con atención. Siempre supe que tenías una fuerza interior increíble, me dijo. No dejes que nadie te haga sentir menos. Sus palabras me reconfortaron. Tal vez era hora de reconectar con personas que realmente me valoraban. Esa noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré uno de una empresa de consultoría financiera que buscaba a alguien con mi perfil. Era una oportunidad para empezar de nuevo, para dejar atrás el pasado y construir un futuro en el que yo tuviera el control. Decidí responder al correo y concertar una entrevista. Sentía que por fin estaba tomando las riendas de mi vida. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar el portátil, recibí una notificación de transferencia bancaria. Alguien había intentado mover una gran suma de dinero desde la cuenta del fondo fiduciario a una cuenta desconocida. Mi corazón se aceleró.
¿Quién estaba detrás de esto? ¿Denise? ¿O alguien más? Sabía que tenía que actuar rápido. La batalla apenas comenzaba. Recuerdo haberme quedado inmóvil, mirando la pantalla del portátil como si pudiera cambiar lo que acababa de ver, solo con la fuerza de mis ojos. Una transferencia no autorizada. Grande. Demasiado grande. Más de 6.000 euros intentaban ser desviados del fondo fiduciario a una cuenta en Zaragoza que no reconocía. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Sentía un calor subir por mi cuello hasta la cara, como una oleada de ira y ansiedad. No era solo una infracción, era un intento de robo. Y si no actuaba rápido, podían vaciar todo. Sin pensarlo 2 veces, llamé a Manuel, el abogado del fondo. Su tono serio se transformó en pura urgencia apenas le conté lo que había pasado. Clara, no toques nada. Voy a iniciar el proceso de bloqueo de la cuenta ahora mismo. Envía una captura de pantalla de inmediato. Lo hice, con las manos temblando. Después cerré el portátil, caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Necesitaba respirar. Miré por la ventana hacia la Gran Vía iluminada. Había tanto movimiento allá abajo, gente viviendo sus vidas como si el mundo no estuviera ardiendo. La pregunta no tardó en golpearme. ¿Fue Denise? Me odiaba por pensarlo, pero las pruebas apuntaban en su dirección. No tenía acceso directo, pero ¿y si había usado a Bruno? Él era más descuidado, menos atento a los detalles. Y si estaban tan desesperados como parecía, cualquier cosa era posible. Esa noche dormí poco. Soñé con cifras rojas, con mi abuelo mirándome desde el otro lado de la mesa del comedor de su vieja casa en Salamanca, diciéndome: confío en ti, Clara. No dejes que la familia se convierta en una deuda. A la mañana siguiente, Manuel me llamó con noticias. La transferencia fue bloqueada a tiempo, dijo. Pero el intento vino de una IP registrada en Madrid, no Zaragoza. Al parecer, la cuenta de destino estaba a nombre de una tal Eva Cifuentes. ¿Te suena? No, nunca había escuchado ese nombre. Pero eso no es todo, continuó Manuel. Hemos rastreado la IP hasta una red Wi-Fi de un café en Lavapiés. ¿Lavapiés? Sí, y hay cámaras de seguridad en ese café. Ya hice la solicitud para revisar las grabaciones. Colgué sintiéndome entre paranoica y determinada. Algo más grande estaba ocurriendo, y si Denise estaba involucrada, iba a llegar hasta el fondo, sin importar las consecuencias. Esa tarde, salí a caminar por el barrio, necesitaba aire, pero lo que no esperaba era toparme con Bruno. Estaba en la calle, frente a una tienda de electrodomésticos, con cara de pocos amigos. Me vio y se acercó. «Tenemos que hablar», dijo sin saludar. «¿Sobre qué?», pregunté con frialdad. «No sé qué estás haciendo con los pagos de la casa, pero Denise está fuera de sí. Tú sabes lo que es volver del trabajo y encontrar a tu mujer llorando en el suelo, con 2 niños encima y un aviso de desalojo en la mano». Lo miré a los ojos. Sé lo que es estar sola, con puntos internos, y que tu cuñada se ría de ti mientras su hijo te aplasta el abdomen con un juguete. Bruno bajó la mirada. No esperaba una respuesta tan directa. Solo piénsalo, ¿vale? Son niños los que van a sufrir, dijo antes de irse. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. ¿Y si estaba metiendo a los niños en esto sin querer? ¿Y si había otra manera? Pero justo cuando estaba considerando una tregua, sonó el timbre. Fui a abrir. Era Leticia. «Tenemos que hablar», dijo, y su expresión era grave. «Es sobre Eva Cifuentes. Yo la conozco. Mis piernas casi fallaron. Algo me decía que acabábamos de abrir una caja que no íbamos a poder cerrar tan fácilmente». Cuando Leticia dijo ese nombre, Eva Cifuentes, algo en su voz me heló por dentro. No era solo una persona más en la historia. No. Ella sabía algo serio. Nos sentamos en el salón, sin café ni protocolos. Yo necesitaba respuestas. Leticia no titubeó. Eva trabajó conmigo hace años, en un despacho pequeño en Salamanca. Muy lista, ambiciosa, pero con una tendencia preocupante a moverse por los márgenes. La última vez que la vi fue justo antes de que desapareciera de un caso en el que representábamos a una mujer contra su exmarido abusivo. Eva estaba defendiendo al tipo. Hizo una pausa. Y de repente, sin explicación, Jimmy renunció. Su cliente ganó el caso de la noche a la mañana. La miré incrédula. ¿Crees que ella está trabajando con Denise? No lo sé, pero sí sé que Eva no se mueve por accidente. Si está involucrada en tu caso, hay algo más en juego. Me recosté en el sofá, con la mente girando. ¿Cómo encajaba Eva en todo esto? ¿Cómo Denise habría dado con una mujer así? Leticia sacó su móvil y me mostró un perfil de LinkedIn falso, apenas disfrazado, con la foto de Eva bajo otro nombre. Al parecer, llevaba años creando redes de contacto en el mundo legal y financiero bajo distintas identidades. Lavado de dinero, fraudes fiscales.
y siempre desaparecía antes de que alguien pudiera atraparla. Entonces entendí algo. Denise no era tan inteligente para montar esto sola, pero era perfectamente capaz de dejarse manipular si alguien como Eva le prometía una solución rápida a sus problemas. Necesito encontrarla, dije. Leticia me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Eso va a ser peligroso, Clara. Si Eva está detrás de este intento de robo, estamos hablando de fraude organizado. Esto ya no es solo un conflicto familiar. Y no me voy a quedar de brazos cruzados mientras destruyen lo que mi abuelo construyó. Esa noche, dormí poco otra vez. Soñé con voces en pasillos oscuros, con cheques manchados de tinta y manos sacando billetes de una caja fuerte antigua. Me desperté empapada en sudor, con el corazón en la garganta. Al día siguiente, fui directamente al despacho de Manuel. Le conté todo, sobre Eva, sobre Leticia, sobre mis sospechas. Él ya había recibido las grabaciones del café en Lavapiés. Me las mostró en su portátil. No fue necesario ver más de 2 minutos. Ahí estaba ella, Eva, más delgada que en la foto, con gafas oscuras y el pelo recogido en un moño bajo, sentada frente a un portátil, tomando un café como si no estuviera cometiendo un delito. La policía ya está al tanto, dijo Manuel, pero esto va a tardar. Salí de la oficina con el estómago revuelto. No podía esperar. Necesitaba hacer algo. Así que escribí a Denise. Necesito verte. Hoy. Solas. Sin niños. Sin Bruno. Su respuesta llegó 1 hora después. Vale. En casa. A las 19:00. Llegué puntual. Denise abrió la puerta con cara de pocos amigos. Estaba ojerosa, sin maquillaje, con la mirada de alguien que no había dormido bien en días. Nos sentamos en el comedor. Ella cruzó los brazos, desafiante. ¿Qué quieres, Clara? ¿Volver a humillarme? ¿Quieres saber quién es Eva Cifuentes para ti? Su expresión cambió por completo. Fue como si se rompiera una máscara. Sus labios temblaron. No dijo nada por unos segundos. No sé de qué hablas. He visto los movimientos bancarios. Sé que alguien intentó vaciar el fondo. Y sé que esa persona usó una cuenta a nombre de Eva Cifuentes. ¿No me vas a decir que es coincidencia? Denise tragó saliva. Su voz, cuando habló, fue casi un susurro. Fue Bruno. ¿Qué? Fue él. Él dijo que conocía a alguien que podía ayudarnos, que había una forma de sacar dinero del fondo sin que tú lo notaras. Yo no sabía quién era, Clara, lo juro. La rabia se apoderó de mí. Y en vez de avisarme, te quedaste callada y lo dejaste hacer. Ella se levantó de golpe, llorando. No entiendes nada. Tú no tienes hijos. Tú no sabes lo que es verlos llorar porque no hay leche para desayunar. Tampoco sabes lo que es que te llamen incapaz mientras sangras por dentro intentando no molestar. Silencio. Tenso. Largo. Denise se derrumbó en la silla. Lo siento, Clara. No era para hacerte daño. Solo estaba desesperada. Mi mandíbula apretada. Los puños cerrados. Ya no basta con sentirlo. Salí sin mirar atrás. Esa misma noche, Leticia me llamó. Había conseguido una dirección nueva de Eva en un pueblo cerca de Valencia. Estaba registrada con otro nombre, pero con la misma foto en el perfil de la red de abogados. ¿Qué quieres hacer con esto?, me preguntó. Mi respuesta fue clara. Vamos a verla, porque si Eva había querido jugar conmigo, ahora yo iba a jugar con ella. Y no pensaba perder. La noche anterior al viaje apenas pegué ojo. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el rostro de Eva mirándome desde la oscuridad, como una sombra que se había arrastrado por debajo de nuestras vidas durante años. Y lo peor era saber que esa sombra había entrado en mi familia por la puerta que Denise le había dejado entreabierta. A las 6 de la mañana, Leticia me recogió frente a mi edificio en su viejo Opel Astra. Condujimos en silencio durante los primeros kilómetros. El sol aún no había salido sobre la autopista A3, y Madrid se desvanecía detrás de nosotras, como si fuéramos 2 fugitivas huyendo de algo más que una estafa. Leticia rompió el silencio cuando pasamos Tarancón. Clara, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué quieres hacer si realmente la encontramos? La miré sin apartar la vista de la carretera que se abría frente a nosotras. Quiero mirarla a los ojos. Quiero saber por qué. Y si puedo hacer que pague, lo haré. Leticia asintió, como si ya lo esperara. Llegamos al pueblo cerca de Valencia poco después del mediodía. Calles estrechas, fachadas encaladas, y ese aire seco que lo envuelve todo con una sensación de pausa forzada. Eva vivía en una casa de 2 plantas con persianas verdes medio bajadas. Según los registros, usaba el nombre de Isabel Castaño y trabajaba como asesora legal independiente para pequeñas empresas. Nos quedamos en el coche unos minutos, observando. A las 13:14 salió de casa. Tenía el cabello suelto, más claro que antes, gafas de sol grandes y un bolso colgado al hombro. Caminaba como si nada en el mundo pudiera tocarla. Segura, tranquila. Leticia bajó primero y yo la seguí.
Cruzamos la calle con pasos calculados. Eva, dije, firme. Ella se detuvo. Tardó unos segundos en girarse. Al verme, arqueó una ceja. No suelo responder a nombres que no son míos, respondió con esa voz grave, medida. Pero en sus ojos vi el reconocimiento. No juegues conmigo. Sabemos lo que hiciste. Eva soltó una risa suave, casi burlona. Tantos años y aún piensas que sabes algo, Clara. Te metiste en un juego para el que no estás preparada. Tú te metiste con la familia equivocada. ¿La familia que te dejó tirada cuando más los necesitabas? Curiosa forma de lealtad, ¿no crees? Leticia dio un paso hacia ella. Podemos hacer esto fácil. Solo dinos a quién más has estafado y cómo pensabas desaparecer esta vez. Eva suspiró. No sabéis nada. Denise no es solo una víctima. No es inocente. Ella vino a mí, no al revés. Quería salir del país con el dinero, irse a Argentina con los críos. Me pidió ayuda para borrar su rastro. Yo solo cumplí. Se me revolvió el estómago. Eso es mentira, susurré. ¿Seguro? Replicó. Pregúntale por los billetes. Ya están comprados. Sentí un zumbido en los oídos. Me giré hacia Leticia, que ya tenía el móvil en la mano, llamando a Manuel. Tenemos suficiente para abrir una investigación formal, dijo mientras se alejaba un poco para hablar. Eva me miró con lástima. Tu abuelo apostó por ti, pero incluso él sabía que la sangre no siempre es suficiente. ¿Cómo sabes eso? Pregunté, con el pecho apretado. Porque me lo dijo, respondió. Tu abuelo. Lo conocí. Mi mundo se detuvo. Estás mintiendo. Trabajé con él cuando redactó los primeros borradores del fondo fiduciario, antes de que enfermara. Él me conocía, sabía lo que podía hacer, pero no fue él quien me despidió. Fue Denise, cuando aún vivía en Salamanca. Me ofreció trabajo otra vez años después, cuando ya no tenía a quién recurrir. Sentí que me fallaban las piernas. ¿Por qué nunca me lo dijo? Eva me sostuvo la mirada. Por primera vez, sin burla. Tal vez porque sabía que algún día ibas a tener que enfrentarte a esto sola. Leticia volvió. Manuel dice que con esta confesión y los movimientos bancarios podemos iniciar acciones legales de inmediato. Eva no se resistió. Sabía que el juego se le había acabado. Buena suerte, dijo mientras subía al coche de policía local que Leticia había llamado discretamente antes. Me quedé ahí, en la calle, mirando cómo se alejaba. De vuelta en el coche, Leticia me miró en silencio. Yo no podía dejar de temblar. Tenemos que volver a Madrid, dije finalmente. Hay algo más, algo que tengo que confirmar. Porque si mi abuelo conocía a Eva, entonces no solo Denise me había traicionado. Tal vez había más secretos enterrados, secretos que nadie pensaba que yo fuera capaz de descubrir. Volver a Madrid fue como regresar de una guerra que aún no había terminado. El camino de regreso desde Valencia fue silencioso. Leticia y yo íbamos procesando cada palabra que Eva había dicho. Cada frase era una astilla que se incrustaba más hondo en mi memoria. No podía dejar de pensar en eso. ¿Mi abuelo había conocido a Eva? ¿Y no me lo dijo? ¿Por qué? Lo primero que hice al llegar a casa fue sacar la caja de madera oscura, donde guardaba las cosas que heredé de él. Fotos antiguas, cartas manuscritas, un reloj de bolsillo que aún funcionaba, y un sobre sellado con su firma. Para Clara, solo cuando estés preparada. Nunca lo había abierto. Nunca me había sentido preparada. Pero esa noche, sentada en el suelo de mi salón con las luces apagadas y la ciudad murmurando al otro lado de las ventanas, rompí el sello. Dentro había una carta. 4 páginas escritas, con su caligrafía firme, meticulosa. Me temblaban las manos. Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque el legado que te dejé ha sido puesto a prueba. Sabía que algún día ocurriría. No porque dude de ti, sino porque el poder, incluso el de proteger, siempre atrae los ojos equivocados. Conocerás a personas que tratarán de utilizar lo que amas en tu contra. Entre ellas puede que veas rostros conocidos. Denise siempre fue impulsiva, y con el tiempo, sus errores podrían arrastrarla a lugares oscuros. No puedo protegerte de eso, pero puedo darte algo más valioso, la verdad. Eva Cifuentes fue una aliada durante mis últimos años, una mente brillante, pero profundamente perdida. Quise confiar en ella, y por un tiempo lo hice, pero sus lealtades cambiaban como el viento, y cuando su ambición superó su integridad, corté todo contacto. Denise fue quien la reintrodujo en mi vida sin que tú lo supieras, creyendo que podía sacar algo de ella. Lo hizo por despecho, por celos, por rabia, no lo sé. Tu madre intentó mantenerlas unidas cuando aún podíamos salvar algo, pero incluso ella se rindió. Cuando ella murió, su último pedido fue simple: no dejes que Clara se convierta en mártir por una familia que no la merece. Eres mi orgullo, Clara, no por ser fuerte, por saber cuándo dejar de serlo, por saber cuándo poner límites.
No eres menos por llorar. No eres débil por protegerte. Eres capaz. Y eres la única que puede decidir qué hacer con esta historia. No pude evitarlo. Lloré. No lágrimas dulces. Lloré como quien expulsa algo que lleva años pudriéndose dentro. Lloré por él, por mi madre, por la niña que siempre quiso una hermana y terminó criando a una enemiga. Esa noche soñé con el viejo reloj de mi abuelo, pero marcaba las horas al revés, como si el tiempo retrocediera, como si me dijera que había algo más en el pasado que debía enfrentar. A la mañana siguiente, recibí una notificación en el correo electrónico. Era una alerta del sistema bancario del fondo fiduciario, un intento de acceso desde un nuevo dispositivo, registrado en la cuenta de Bruno. Mis piernas se congelaron. ¿Otra vez? Llamé a Manuel de inmediato. Le reenvié el correo y él confirmó que Bruno estaba siendo investigado por lavado de dinero. Al parecer, había transferencias que venían desde hacía meses a una cuenta de criptomonedas, a nombre de un tercero. ¿Quién era ese tercero? Manuel hizo una pausa larga al teléfono. Clara, el nombre que aparece como beneficiario es Inés Jimeno. Me quedé en blanco. ¿Inés? ¿Mi madre? Sí, pero con fecha de nacimiento alterada. Un documento falso, probablemente. Están usando su nombre. El mundo volvió a girar. Eva, Denise, Bruno, y ahora el nombre de mi madre falsificado. Estaban ensuciando todo. ¿Puedes rastrear la procedencia? Ya estamos en ello. Pero Clara, esto ya no es solo personal. Es un delito penal en múltiples niveles. Me quedé mirando la foto de mi madre que tenía en el salón, sonriendo, con el cabello recogido y esos ojos que decían tanto sin hablar. Me prometí que no iba a dejar que nadie siguiera manchando su nombre. Llamé a Leticia. ¿Tienes tiempo mañana? Para ti, siempre. Vamos a Salamanca. Quiero ver el archivo notarial de mi abuelo. Quiero saber todo lo que no me contaron. Porque si Denise y Bruno estaban dispuestos a usar incluso a los muertos para sus juegos, yo iba a arrancar sus mentiras una por una, aunque eso me costara lo que quedaba de familia. Salamanca siempre tuvo ese aire de solemnidad que te hace sentir como si cada piedra llevara siglos observándote. Volver allí, después de tantos años, fue como abrir una caja que uno ha mantenido cerrada con candado, sabiendo que lo que hay dentro duele, pero también explica. Leticia y yo llegamos a media mañana. El sol se colaba entre los tejados de la ciudad antigua, y la plaza mayor estaba llena de turistas, completamente ajenos a la tormenta emocional que me sacudía por dentro. Fuimos directamente al archivo notarial donde mi abuelo había gestionado todos sus asuntos legales. Uno de los funcionarios aún recordaba su nombre. ¿Don Ramón Jimeno? Sí, claro, dijo el hombre de acento castellano pausado. Siempre tan correcto. Usted es su nieta, Clara Jimeno. Nos llevó a una sala de consulta reservada, donde nos entregaron 3 carpetas archivadas bajo su número de cliente. Una sobre el fondo fiduciario, otra sobre su testamento, y una tercera, más delgada, etiquetada simplemente como Confidencial, IJ. Mis manos se detuvieron sobre esa última, IJ. Inés Jimeno, mi madre. Con el corazón golpeando el pecho, abrí la carpeta. Dentro había una serie de documentos firmados por ella. Una carta manuscrita, una autorización para que mi abuelo gestionara una cuenta a su nombre, y un contrato de cesión de poder con fecha de 1998, el año antes de que ella muriera. La carta era la clave. Escribía con desesperación. Contaba cómo Denise había empezado a relacionarse con personas peligrosas después de mudarse a Madrid. Hablaba de su miedo, de sus sospechas de que alguien la estaba manipulando, usando su nombre, y de cómo necesitaba que nuestro abuelo protegiera el legado y a Clara. Mi hija no merece crecer entre mentiras. Si algo me sucede, confía en ella. Leí esas líneas en voz baja, sintiendo cómo cada palabra me arañaba el alma. Leticia estaba sentada a mi lado, con la mandíbula tensa. Esto cambia todo, dijo, casi sin aliento. Y tenía razón. Volvimos a Madrid esa misma noche. No dije una palabra en todo el viaje. Solo pensaba en mi madre, en lo sola que debió sentirse, en cómo intentó protegerme sin que yo lo supiera, y en cómo Denise, aún sabiendo todo eso, se atrevió a utilizar su nombre para robarme lo único que ella me dejó intacto, la dignidad. Al llegar, revisé de nuevo la cuenta de criptomonedas vinculada al nombre falsificado. Y ahí estaba, un ingreso reciente, 2.000 euros, hechos desde una cuenta registrada en el mismo barrio donde Denise vivía. No necesitaba más pruebas. Al día siguiente, me planté frente a su casa sin previo aviso. Bruno abrió la puerta. Su cara se tensó al verme. Clara, quiero ver a Denise. Ahora. Bruno dudó. Escuché su voz llamándola desde dentro. Ella apareció en la entrada con el rostro pálido, demacrada, como si no hubiera dormido en semanas. ¿Qué haces aquí?
Saqué de mi bolso la copia impresa de la carta de mi madre y la puse frente a su cara. ¿Te suena? Denise leyó las primeras líneas y se quedó de piedra. No sé qué es esto. No te atrevas a mentirme. Sé todo. Lo que hiciste con Eva. Lo que Bruno hizo con la cuenta de mamá. Los billetes a Argentina. La cuenta de criptomonedas. Tengo pruebas de todo. ¿Sabes qué tengo además? Me acerqué. Mis ojos fijos en los suyos. El poder legal para congelar todos tus bienes. Y la intención de hacerlo esta semana. Ella se desmoronó. Literalmente. Se dejó caer en la silla del recibidor llevándose las manos al rostro. No era así. Yo estaba atrapada. No, Denise. Yo estaba atrapada. En una familia que usó mi silencio como alfombra. Y ahora es mi turno de levantar la voz. Salí sin decir más. La puerta se cerró a mis espaldas con un sonido hueco, como el final de un ciclo. Esa noche, recibí un mensaje inesperado. Era un correo electrónico sin asunto. Solo una línea. Hay algo más que necesitas saber. El testamento fue modificado. Te están ocultando una parte clave. M. ¿Quién era M? Leí ese correo al menos 20 veces esa noche. Una línea. Una frase que lo cambiaba todo. Te están ocultando una parte clave del testamento. ¿Quién era M? ¿Y cómo sabía tanto? A las 7 de la mañana escribí una sola respuesta. ¿Qué parte? ¿Quién eres? No obtuve respuesta inmediata. Solo un nuevo mensaje, casi una hora después. Revisa el archivo 14B del despacho notarial. No está registrado digitalmente, solo en físico. Dile a Carlos que te lo muestre. Él sabrá. Carlos, el funcionario mayor del archivo en Salamanca, aquel que había recordado a mi abuelo. Le envié un mensaje esa misma mañana desde el tren de regreso. No tenía tiempo que perder. Leticia no pudo acompañarme. Tenía una audiencia importante, pero me dijo que la mantuviera informada. Cuando llegué, Carlos me estaba esperando. Me saludó con una mirada grave, como si ya supiera por qué estaba allí. Pensé que vendrías. Toma, me dijo, y me entregó una carpeta polvorienta con una etiqueta escrita a mano. 14B. Suplemento de última voluntad. Confidencial. Lo abrí con manos sudorosas. Dentro había una hoja adicional, firmada 3 meses antes de la muerte de mi abuelo. Era una adenda al testamento, redactada de puño y letra. Declaraba que, en caso de cualquier sospecha razonable de manipulación del fondo, Clara Jimeno tendría no solo el derecho de suspensión, sino la total autoridad de redireccionar el capital restante a otra causa familiar, incluso si eso implicaba excluir por completo a los beneficiarios iniciales. El documento era legal, notariado, y jamás se había digitalizado por petición expresa de mi abuelo. Y eso no era todo. Había una segunda hoja, una carta. No para mí, para Bruno. Estimado Bruno, sé que cree estar fuera del alcance de esta historia, pero se equivoca. Yo lo observo desde el inicio. Usted no es una víctima. Usted fue una elección peligrosa desde que se cruzó con Denise. Y si Clara lee esto algún día, sabrá que usted, con conocimiento pleno, participó en decisiones que podrían destruir a esta familia. Esto es su advertencia. Aléjese, o terminará solo. Casi se me cae el alma al suelo. Mi abuelo había visto lo que se avecinaba. Lo supo todo. Con el corazón en un puño, llamé a Leticia. Está todo aquí. Todo. Lo que me escondieron. Y ahora puedo sacarlos del fondo. Legalmente. Leticia no celebró. Su voz estaba tensa. Clara, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Bruno desapareció. Esta mañana. No se presentó en el trabajo. No responde el móvil. Y Denise llamó llorando. Dice que encontró una nota. Me quedé muda. ¿Qué decía la nota? Solo una palabra. Perdón. El aire se me fue de los pulmones. Bruno, ese hombre torpe, cruel en su indiferencia, había roto. ¿Qué había hecho? Volví a Madrid esa misma tarde. Denise me esperaba en el portal de mi edificio. Sus ojos estaban hinchados. Llevaba el mismo abrigo de lana de siempre, pero parecía que pesaba el doble. ¿Podemos hablar? Accedí. Subimos al piso. Le ofrecí agua. No la tocó. Bruno no está. Se fue. Me dejó con todo. Con las deudas, los niños, las preguntas. ¿Y qué esperabas? No esto. ¿Esperabas que te perdonara? No sé. Solo quería que me escucharas. Una vez. Que me vieras. Siempre has sido la perfecta. La que papá admiraba. La que mamá protegía. Y yo solo era el ruido de fondo. ¿Por eso vendiste a mamá? ¿Por eso usaste su nombre? Ella rompió a llorar. Lo firmé sin saber. Bruno dijo que era para un trámite legal. Ni leí. Solo firmé. No tenía idea que usó el nombre de mamá hasta que tú lo descubriste. Silencio. ¿Y Eva? Me prometió una salida. Dijo que tú nunca sabrías. Que nadie sabría. Mentiste. No solo a mí. A tus hijos. A ti misma.
Denise se levantó. Haz lo que tengas que hacer, Clara. Pero solo recuerda una cosa. Tú puedes ganar. Puedes tener razón. Pero no vas a tener familia. Y se fue. Me quedé sola en el salón, mirando la puerta cerrada. En ese momento supe que no habría vuelta atrás. Esa noche, presenté la documentación completa con Manuel. Iniciamos el proceso legal para excluir a Denise y Bruno del fondo fiduciario. Una semana después, llegó un nuevo mensaje del remitente desconocido. Has hecho lo correcto, pero aún hay una última pieza. Nos vemos el sábado. Estaré en el cementerio de Salamanca. A las 11. No vengas sola. El sábado amaneció con un cielo plomizo sobre Salamanca. Leticia y yo llegamos puntuales al cementerio, vestidas de negro, como si supiéramos que no solo íbamos a visitar tumbas, sino a desenterrar algo mucho más profundo. La verdad, el aire olía a tierra húmeda y cipreses. Caminamos en silencio entre lápidas gastadas hasta llegar al nicho donde descansaban los restos de mi abuelo y mi madre. Nadie más estaba allí, al menos, no a simple vista. ¿Estás segura de esto?, susurró Leticia. Asentí. La carta, el correo, todo apuntaba a este lugar. A las 11:07 apareció. Un hombre mayor, bastón en mano, bufanda gris, abrigo de paño. Se detuvo frente a la tumba de mi madre y dejó una flor blanca sobre la piedra. «Clara», dijo sin girarse. «M. Martín Laredo, abogado. Fui amigo íntimo de tu madre. También trabajé con tu abuelo en los años finales». Se volvió hacia mí. Sus ojos eran intensos, vivos, llenos de algo que no esperaba encontrar. Respeto. No sabía de ti hasta hace poco, pero cuando vi lo que ocurría con el fondo, supe que era hora de hablar. Me explicó que había sido el encargado de custodiar ciertos documentos alternativos, que Ramón, mi abuelo, había preparado fuera del registro habitual. Documentos que solo saldrían a la luz si algún miembro de la familia cruzaba una línea que él mismo había definido como irreparable. Tu abuelo temía que Denise usara su poder de sangre para obtener lo que no había sabido construir, pero también tenía fe en que tú, tarde o temprano, descubrirías lo que te correspondía. Sacó de su abrigo un sobresellado. Esta es la última carta de Ramón. Nunca fue enviada. Esperaba poder dártela él mismo, pero cuando murió, me pidió que la guardara, hasta que fuera necesario. Tomé el sobre con manos temblorosas. No lo abrí aún. Lo sostuve contra el pecho. ¿Por qué confiar en mí ahora? Porque lo has hecho todo sola, y no por ambición, por integridad. Martín nos dejó allí, frente a la tumba, bajo el cielo gris. Leticia se apartó, dándome espacio. Me senté en un banco de piedra y abrí la carta. Clara, si lees esto, es porque has llegado más lejos que cualquiera. No solo como administradora, sino como mujer, como heredera de algo que va más allá del dinero. Tu madre fue la luz más fuerte que conocí, y tú eres su reflejo. Ella sabía que Denise no tenía la misma claridad, que Bruno sería un peso, que tú tendrías que luchar contra fantasmas que no creaste. Por eso, tomé una decisión. Dejé preparado un nuevo testamento, uno que transfiere el control absoluto del patrimonio familiar a tu nombre. Casas, cuentas, inversiones, todo. Pero lo más importante, el archivo raíz. En él hay documentación confidencial, grabaciones, fotografías y nombres. Personas que intentaron comprar el silencio de esta familia. Algunos, incluso, relacionados con negocios ilícitos en los que Bruno se involucró años antes de conocerte. No te pido que los enfrentes, solo que sepas, que decidas, que elijas a qué parte de la historia quieres pertenecer. Con amor eterno, Ramón. Me costó respirar. Era como si mi abuelo siguiera guiándome desde el otro lado. Leticia volvió y me ayudó a levantarme. ¿Y ahora qué? Ahora voy a terminar lo que él empezó. Volvimos a Madrid esa noche. Abrí el archivo raíz. Todo estaba allí. Nombres de cuentas, documentos firmados, grabaciones donde Eva hablaba con empresarios corruptos, acuerdos turbios en los que Denise y Bruno participaron sin imaginar que alguien los estaba vigilando. No era solo una historia familiar, era una red. Esa misma semana, Leticia y yo preparamos el informe completo. Lo llevamos directamente a la UDEF. Sabía que una vez entregado, ya no habría marcha atrás. Pero esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre bajo mi puerta. Sin remitente, solo una hoja escrita a máquina. Si lo haces público, no solo ellos caerán, tú también. Hay más personas implicadas de las que imaginas. Cuida de lo que amas. No se repite 2 veces. Era una amenaza, directa, clara, y con eso, entendí que ahora jugaba en otro nivel, que lo familiar había dado paso a algo mucho más peligroso. Nunca había sentido miedo real hasta esa noche. Sostener una amenaza anónima entre las manos no es como en las películas. No hay música de fondo,
ni luces dramáticas, solo un silencio que te aplasta el pecho, solo el eco de tus pensamientos preguntándose, ¿y si tienen razón? ¿Y si es verdad que hay más? ¿Y si me equivoco? Llamé a Leticia al instante. Llegó en menos de 15 minutos, con el pelo aún mojado y una chaqueta echada encima del pijama. ¿Lo has tocado con las manos?, preguntó mientras observaba el sobre bajo la lámpara del salón. Sí. ¿Por qué? Podrían usar tus huellas para manipular la escena. No es paranoia, Clara. Esto ya no es solo una pelea familiar. Esto es otra liga. Dejamos el sobre en una bolsa plástica y llamamos a Manuel. Acordamos reunirnos en su despacho al día siguiente. Esa noche dormí con las luces encendidas, un cuchillo de cocina bajo la almohada, y el corazón latiendo como si me avisara de que algo grande se acercaba. Y llegó. A las 9 de la mañana, la policía llamó a mi puerta. Una inspección, por una denuncia anónima de manejo indebido de patrimonio familiar. Tuve que mostrar todo. Los documentos, los correos, las pruebas. Les entregué incluso las cartas de mi abuelo y el archivo raíz. Me llevaron al cuartel para tomar declaración. Leticia me acompañó en todo momento. Su presencia era mi ancla. Pasé 6 horas allí. Cuando finalmente salí, me sentía vacía, cansada, como si la estructura que había construido alrededor de mí se hubiera desmoronado. Pero no todo estaba perdido. El agente que me escoltó hasta la puerta del cuartel, un hombre joven y de rostro afable, se acercó discretamente. Sé lo que está pasando, Clara. Algunos nombres que has entregado ya estaban bajo investigación. Lo que has hecho no va a quedar en vano. Solo ten cuidado. No todos en este juego son lo que parecen. Me dejó con esas palabras, crípticas, aterradoras. Esa noche, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, recibí una llamada. Soy Martín, dijo al otro lado del teléfono. Me han informado de lo que ocurrió hoy. Escucha bien. El nombre que buscas, el que cierra este círculo, es Diego Cifuentes. ¿Quién es? El verdadero esposo de Eva. El que nadie menciona. El que controla todo desde las sombras. ¿Dónde lo encuentro? No lo haces. Él te encuentra a ti, cuando cree que ya es tarde. Me helé. Pasaron 2 días de silencio total. Ni una llamada de Denise, ni un movimiento de Bruno. La policía no me actualizaba nada. Leticia estaba en juicio, ya. Manuel en silencio. Y entonces ocurrió. Una explosión sacudió la planta baja del edificio donde vivía. No fue grave. Un coche ardiendo. Nadie herido. Pero fue un mensaje. Bajé corriendo. Entre humo, gritos y luces de sirena, vi un grafiti pintado en la pared de mi portal. Incapaz. La palabra. Otra vez. Como si todo comenzara de nuevo. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí rabia. Subí a casa. Encendí el portátil. Accedí a la cuenta del fondo fiduciario y transferí todo el capital restante, legalmente y con el respaldo notarial, a una nueva fundación en honor a mi madre, Fundación Inés, un espacio para mujeres que, como ella, habían sido silenciadas por su entorno, que como yo, habían sido llamadas incapaces, cuando en realidad eran indomables. La cuenta quedó a 0 para Denise, 0 para Bruno, y un grito en silencio para todo aquel que pensó que yo no era lo suficientemente fuerte. Cerré el portátil y me quedé mirando la noche, porque al día siguiente tenía una cita con la prensa, y era hora de contar toda la historia. Pero justo antes de dormir, llegó un mensaje de Leticia. Bruno ha sido detenido, quiso huir a Lisboa, y Denise ha desaparecido con los niños. El caso está abierto oficialmente. Te buscan a ti como testigo principal. Respiré hondo. La guerra había terminado, pero la rendición no sería mía. Nunca pensé que terminaría dando entrevistas en televisión, pero ahí estaba, sentada frente a una cámara, con una periodista famosa de RTVE, haciéndome preguntas sobre la Fundación Inés, sobre el caso judicial, sobre mi historia familiar. Mi rostro aparecía en los titulares, la mujer que enfrentó a su sangre para defender su legado. No fue fácil. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada al pasado, pero también una cicatriz que cerraba. Después del escándalo público, el proceso judicial fue rápido. Las pruebas eran inapelables. Bruno fue condenado a 6 años de prisión por fraude, lavado de dinero y uso de identidad falsa. Durante el juicio, no me miró ni una vez. Su abogado intentó culparlo todo a Eva, pero la evidencia lo hundía por sí solo. Eva Cifuentes desapareció. Nadie supo más de ella desde el día en que salió bajo fianza, poco antes de su juicio. Su nombre fue retirado del registro de abogados y se emitió una orden de búsqueda internacional. Algunos dicen que fue vista en Argentina, otros en Marruecos, pero hasta hoy sigue siendo un fantasma. Denise fue otra historia. Desapareció con sus hijos. Durante semanas, la Interpol la buscó.
Finalmente, la encontraron en una casa rural en Extremadura, registrada con documentos falsos. La imagen de su arresto apareció en todos los periódicos. Despeinada, demacrada, abrazando a los niños mientras gritaba que solo quería protegerlos de la bruja. Sí, de mí. Los servicios sociales intervinieron. Los niños fueron puestos bajo custodia temporal. Yo no los vi. No lo pedí. Pero una carta llegó por correo, escrita por el mayor, Daniel. Querida tía Clara, mamá dice cosas malas de ti, pero yo me acuerdo que hacías pan con chocolate cuando venías, y que tu casa no tenía gritos. A veces me gustaría que todo fuera diferente. Gracias por cuidar de nosotros, incluso cuando nadie sabía. Daniel, lloré. Por él, por su hermano, por lo que Denise no supo darles. Ella fue condenada a 4 años de prisión domiciliaria, con régimen terapéutico. Su salud mental estaba gravemente deteriorada. Yo no impugné. Había ganado la batalla. No necesitaba humillarla más. Martín Laredo murió 6 meses después del juicio. Un infarto. Me dejó una nota corta en su testamento. El final fue justo. Ahora empieza lo tuyo. Leticia abrió un despacho de abogadas para mujeres víctimas de manipulación familiar. Se convirtió en mi socia y en mi hermana elegida. Y yo convertí la Fundación Inés en mi propósito. Ayudamos a mujeres que, como yo, han sido silenciadas, empujadas a dudar de sí mismas por aquellos que deberían protegerlas. Mujeres que creen que están solas cuando en realidad solo necesitan una mano que les diga, eres capaz. Viví 2 años sin contacto con Denise, hasta que un día, sin previo aviso, recibí una llamada desde una clínica de rehabilitación. ¿Clara? Su voz era débil, pero no rota. Solo quería decirte algo. Gracias, por parar, por decir no, por no seguir pagando por mis errores. Me hiciste tocar fondo, y eso me salvó la vida. Colgué sin responder, no porque no sintiera nada, sino porque ya había respondido con mi vida entera. Hoy camino por Madrid sin miedo, con cicatrices, sí, pero sin cargas. La palabra incapaz se convirtió en un lema invertido. La escribí en la pared de mi oficina, al revés, como un espejo. Zapacni, una palabra inventada, una forma de recordarme que, incluso cuando el mundo intenta darte la vuelta, tú decides cómo te defines, porque esta no es solo mi historia, es la historia de todas las que en silencio un día dijeron, basta.